Libro, Testimonios para la Iglesia. Tomo 1. De Elena G. de White. Número 11, Testimonio para la Iglesia. La reforma en la manera de vestir. Queridos hermanos y hermanas, la razón por la que vuelvo a presentar el tema sobre la manera de vestir, es que algunos no han comprendido lo que escribí anteriormente. Se procura, tal vez por parte de quienes no desean creer lo que he escrito, e introducir confusión en nuestras iglesias con referencia a este importante tema. He recibido numerosas cartas en las que se habla de dificultades, y que no he tenido tiempo de contestar. Ahora, para responderlas presento las siguientes declaraciones, las cuales espero que aclaren definitivamente el tema, por lo menos en lo que concierne a mis testimonios. Algunos sostienen que lo que escribí en el Testimonio para la Iglesia número 10 no concuerda con mi testimonio publicado en la revista How to Live, Cómo Vivir. Ambos fueron escritos desde el mismo punto de vista, de manera que no se trata de dos modos de ver diferentes y contradictorios, como algunos pueden imaginar. Si existe alguna diferencia es simplemente en la forma de expresión. En el Testimonio para la Iglesia número 10, hice la siguiente declaración. No debiera darse a los no creyentes ocasión para vituperar nuestra fe. Se nos considera raros y singulares, por lo que no debiéramos tener comportamientos que induzcan a los no creyentes a pensar que somos más raros de lo que nuestra fe requiere que seamos. Algunos que creen la verdad pueden pensar que será más saludable para las hermanas adoptar el traje norteamericano, pero si ese estilo de moda destruye nuestra influencia entre los no creyentes y no nos permite tener acceso fácil a ellos, por ningún motivo debiéramos adoptarlo, aunque eso nos acarree sufrimiento. Pero algunos están engañados al pensar que se puede recibir tanto beneficio de este traje. Aunque pueda hacer bien a algunos, es perjudicial para otros. Vi que los que adoptan el traje norteamericano han revertido la orden de Dios y han desobedecido sus instrucciones especiales. Se me refirió a Deuteronomio 22, 5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que lo hace. Dios no quiere que su pueblo adopte el así llamado traje de la reforma. Es una vestimenta inmodesta, totalmente inapropiada para los modestos y humildes seguidores de Cristo. Existe una creciente tendencia de hacer que la vestimenta y la apariencia de las mujeres se parezcan lo más posible a las de los hombres, pero Dios considera esto una abominación. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, 1 Timoteo 2, 9. Los que se sienten llamados a unirse al movimiento en favor de los derechos de las mujeres y la así llamada reforma del vestido, sería mejor que cortaran su conexión con el mensaje del tercer ángel. El espíritu que acompaña al uno no puede estar en armonía con el otro. Las Escrituras hablan con claridad acerca de las relaciones y los derechos de los hombres y mujeres. Los espiritistas, en una extensión considerable, han adoptado este estilo de vestir. Los adventistas que creen en la restauración de los dones, con frecuencia son confundidos con los espiritistas. Si adoptan esta vestimenta, su influencia estará muerta. La gente los catalogará en el mismo nivel que los espiritistas y rehusará escucharlos. Con la así llamada reforma del vestido avanza un espíritu de liviandad y osadía que armoniza plenamente con el estilo del vestido. La modestia y la reserva desaparecen de muchos cuando adoptan ese estilo de vestido. Se me mostró que Dios desea que adoptemos un proceder consecuente y lógico. Si las hermanas adoptan el traje norteamericano, destruirán su influencia personal y también la de sus esposos. Se convertirán en el hazmerreír de la gente. Nuestro Salvador dice, vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5 y 14. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vers. 16. Existe una gran obra que debemos hacer en el mundo, por lo que Dios no quiere que adoptemos un comportamiento que disminuya o destruya nuestra influencia. Lo que antecede me fue dado como reproche para quienes se sienten inclinadas a adoptar un estilo de vestido semejante al de los hombres, pero al mismo tiempo se me mostró cuáles eran los males del estilo común de vestido de las mujeres, y para corregirlo también se me dio lo que sigue, registrado en el Testimonio para la Iglesia no 10. No creemos que está de acuerdo con nuestra fe vestirnos con el traje norteamericano, usar vestidos con armadura de aros de alambre o ir al extremo de usar vestidos tan largos que barran la vereda y la calle.
Si las mujeres usaran sus vestidos de un largo que quedara de 3 a 5 centímetros por encima del sucio suelo de la calle, estos serían modestos, podrían mantenerse limpios con más facilidad y durarían más. Tal vestido estaría en conformidad con nuestra fe. A continuación, presentaré un extracto de lo que he dicho en otros lugares acerca del tema. Los cristianos no debieran convertirse en objetos de exposición al vestirse en forma diferente que el mundo. Pero sí cuando siguen sus convicciones de lo que es su deber con respecto a vestirse con modestia y en forma saludable, se encuentran fuera de moda, no debieran cambiar su manera de vestirse a fin de armonizar con el mundo. Deben manifestar una noble independencia y valor moral al hacer lo que es correcto, aunque el mundo difiera de ellos. Si el mundo introduce un estilo de vestir modesto, conveniente y saludable, que está de acuerdo con los principios bíblicos, eso no cambiará nuestra relación con Dios o con el mundo. Los cristianos debieran seguir a Cristo y hacer que su manera de vestir se conforme con la palabra de Dios. Debieran descartar los extremos. Debieran adoptar humildemente un proceder recto, independientemente del aplauso o la censura, y aferrarse a lo que es correcto por sus propios méritos. Las mujeres debieran abrigarse las piernas por motivos de salud y comodidad. Los pies y las piernas deben estar vestidos en forma tan abrigada como los de los hombres. El largo de los vestidos de moda, que arrastraban por el suelo, es objetable por varias razones. 1. Es extravagante e innecesario llevar vestidos tan largos que arrastren en el sucio suelo de la vereda y la calle. 2. Un vestido excesivamente largo recoge la humedad del césped y el barro de las calles, y por lo tanto no es limpio. 3. En el movimiento que se produce al arrastrarse por el suelo se pone en contacto con los delicados tobillos y los enfría con rapidez, porque no están debidamente protegidos, lo cual perjudica la salud y la vida. Esta es una de las causas importantes de catarros e hinchazones escrofulosas. 4. El largo innecesario causa un peso adicional sobre las caderas y los órganos abdominales. 5. Estorba la acción de caminar y con frecuencia molesta a los demás. Existe otro estilo de vestir que ha sido adoptado por un grupo de damas que se denominan reformadoras de la vestimenta. Imitan la forma de vestir de los hombres lo más cerca que pueden. Usan el sombrero, los pantalones, el chaleco, el vestón y las botas, y esta última prenda es la parte más sensata del traje. Quienes adoptan y promueven este estilo de vestir llevan la así llamada reforma de la vestimenta a extremos muy objetables. El resultado será confusión. Algunas damas que adoptan esta manera de vestir pueden estar correctas en su enfoque general del asunto de la salud, pero podrían producir un beneficio mucho mayor si no llevaran el asunto de la manera de vestir a tales extremos. En este estilo de vestir se ha cambiado la orden de Dios y sus instrucciones especiales no se han tomado en cuenta. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Deuteronomio 22, 5. Dios no quiere que su pueblo adopte este estilo de vestir. No es ropa modesta y no es adecuada para mujeres modestas y humildes que profesan ser seguidoras de Cristo. Las prohibiciones de Dios son consideradas livianamente por los que abogan por la eliminación de las diferencias en el estilo de vestir entre hombres y mujeres. La posición extrema adoptada por algunos reformadores de la manera de vestir perjudica su influencia. Dios estableció que debía haber una clara distinción entre la ropa de los hombres y la de las mujeres, y ha considerado este asunto de suficiente importancia para dar instrucciones específicas concernientes a ella, porque si hombres y mujeres llevaran la misma ropa, eso causaría confusión y un gran aumento de la conducta delictuosa. Si el apóstol Pablo estuviera vivo y si viera a mujeres que profesan santidad ataviadas con este estilo de ropa, las reprocharía. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. 1 Timoteo 2, 8-10. La mayor parte de los cristianos profesos se desentiende completamente de las enseñanzas de los apóstoles, y usan oro, perlas y adornos costosos. El pueblo leal de Dios es la luz del mundo y la sal de la tierra, por lo que siempre debiera recordar que su influencia es valiosa. Si adoptaran el vestido exageradamente largo en vez del vestido más corto, destruirían en gran medida su influencia. Los incrédulos, que ellos tienen el deber de beneficiar y procurar llevar al Cordero de Dios, sentirían aversión hacia ellos.
Es posible realizar numerosas mejoras en la ropa femenina para proteger la salud sin realizar cambios tan grandes que les inspiren repugnancia. El cuerpo no debe ser comprimido en lo mínimo con corsés y barbas de ballenas. El vestido debe ser liviano para que los pulmones y el corazón puedan funcionar saludablemente. El vestido debiera llegar un poco más abajo de la parte superior de la bota femenina, o botín, pero sin que toque el sucio suelo de la vereda y la calle sin levantarlo con la mano. Un vestido aún más corto que esto sería adecuado, conveniente y saludable para las mujeres cuando realizan los trabajos domésticos, y especialmente para las que tienen la obligación de hacer trabajos al aire libre. Con esta clase de ropa, 1 o 2 faldas es todo lo que se necesita, y éstas debieran abotonarse en la cintura o bien suspenderse mediante tirantes. Las caderas no se hicieron para soportar peso considerable. Las pesadas faldas que algunas mujeres usan permitiendo que su peso cuelgue de las caderas, han sido la causa de diversas enfermedades que no se curan con facilidad. Las enfermas desconocen la causa de sus sufrimientos, por lo que continúan violando las leyes de la salud comprimiendo su cintura y soportando pesadas faldas, hasta convertirse en inválidas. Cuando se les habla de su error, muchas exclamarán sin vacilación, pero un vestido como el que propone no estaría a la moda, y que si no lo está. Quisiera que fuéramos pasados de moda, en diversos aspectos. Si pudiéramos tener la fortaleza pasada de moda que caracterizó a las mujeres pasadas de moda de otras generaciones, sería muy deseable. No hablo imprudentemente cuando digo que el estilo de vestir de las mujeres, juntamente con su complacencia del apetito, es la mayor causa de su condición débil y enfermiza. Hay solo una mujer en 1000 que se protege adecuadamente las piernas. No importa cuál sea el largo del vestido, debieran tener las piernas tan bien protegidas como las tienen los hombres. Esto lo pueden conseguir usando pantalones forrados que terminen recogidos con una cinta para ser atados alrededor de los tobillos, o bien que tengan un ancho parejo hasta abajo disminuyendo de ancho al final hasta ajustarse debajo de los tobillos, a la altura de los zapatos. Las piernas y tobillos así quedan protegidos contra las corrientes de aire. Si los pies y las piernas se mantienen protegidos con ropa abrigadora, la circulación se igualará y la sangre permanecerá pura y saludable porque no se enfría ni se entorpece la circulación por el cuerpo. La dificultad principal para muchas mujeres es el largo del vestido. Algunas insisten en que la parte de arriba de la bota se refiere a la parte de arriba de las botas como las que usan los hombres, que casi llegan hasta las rodillas. Si las mujeres tuvieran la costumbre de usar esa clase de botas, entonces no habría que culparlas por entender las cosas como las entienden, pero como las mujeres en general no usan esa clase de botas, no tienen derecho de entenderlo en la forma como lo han pretendido. Con el fin de demostrar cuál ha sido mi intención, y que existe armonía entre mis testimonios acerca de este tema, a continuación, presentaré un extracto tomado de manuscritos que escribí hace unos 2 años. Desde que el artículo sobre la manera de vestir se publicó en la revista How to Live, Cómo Vivir, algunas personas han comprendido mal la idea que yo deseaba presentar. Han puesto énfasis en el significado extremo de lo que escribí concerniente al largo de los vestidos, y es evidente que este asunto les ha causado una gran preocupación. Su comprensión distorsionada de este asunto las ha llevado a debatir el tema del acortamiento de los vestidos hasta que su visión espiritual ha quedado tan confundida que solo pueden ver los hombres como árboles que andan. Pensaron que habían detectado una contradicción en mi artículo sobre la vestimenta publicado recientemente en How to Life y otro artículo sobre el mismo tema contenido en el Testimonio para la Iglesia No 10. Debo sostener que soy el mejor juez de las cosas que se me han presentado en visión, y nadie debe temer que con mi vida vaya a contradecir mi propio testimonio, o que deje de notar cualquier contradicción real que hubiere en los asuntos que se me han dado. En mi artículo sobre la vestimenta publicado en How to Life procuré presentar un estilo de vestir saludable, conveniente, económico pero decoroso y que sienta bien a las mujeres cristianas, si es que lo eligen. Traté, tal vez en forma imperfecta, de describir esa clase de vestido. El vestido debiera llegar hasta poco más abajo de la parte de arriba de la bota, pero debiera ser suficientemente corto para evitar el sucio suelo de la vereda y la calle, sin que sea necesario levantarlo con la mano. Algunos han sostenido que cuando digo, la parte de arriba de la bota, quiero decir la parte de arriba de las botas como las que usan los hombres. Pero al hablar de, la parte de arriba de la bota, me refería a la parte superior de la bota de mujer o botín.
Si hubiera pensado que se me interpretaría mal habría escrito con más detalle. Si las mujeres tuvieran la costumbre de usar botas altas como las de los hombres, podría haber excusa suficiente para esta equivocación. Creo que la redacción del texto es muy clara, de modo que nadie necesita confundirse. Tenga la bondad de volver a leer, el vestido debiera llegar hasta poco más abajo de la parte superior de la bota. Y ahora considere la frase que completa lo anterior, pero debiera ser suficientemente corto para evitar el sucio suelo de la vereda y la calle, sin que sea necesario levantarlo con la mano. Un vestido aún más corto que esto sería decoroso, conveniente y saludable para las mujeres cuando realizan los trabajos hogareños, y especialmente para las que tienen que hacer trabajos al aire libre. No puedo ver excusa alguna para que personas razonables entiendan mal y perviertan el significado de mis palabras. Al hablar del largo del vestido, si me hubiera referido a las botas de caña alta que casi llegan hasta las rodillas, ¿qué necesidad tenía de añadir, pero el vestido debiera ser suficientemente corto para evitar el sucio suelo de la vereda y la calle, sin que sea necesario levantarlo con la mano? Si hubiera querido decir botas de caña alta, el vestido ciertamente ya sería suficientemente corto para evitar la suciedad de la calle sin que fuera necesario levantarlo, y sería suficientemente corto para usarlo en cualquier clase de trabajo. Se ha hecho circular el rumor de que la hermana White usa el vestido norteamericano, y que este estilo de vestido ha sido ampliamente adoptado y usado por las hermanas de Battle Creek. Esto me recuerda un dicho según el cual, mientras la verdad se pone las botas, la mentira le da la vuelta al mundo. Una hermana me dijo con mucha seriedad que suponía que el traje norteamericano sería adoptado por las hermanas observadoras del sábado, y que si ese estilo de vestir se ponía en vigencia ella no lo adoptaría, porque nunca podría obligarse a llevar un traje semejante. Con respecto a si yo uso un vestido más corto, debo decir que poseo un solo vestido corto, el cual no es más que el largo de un dedo más corto que los otros vestidos que uso. He usado ocasionalmente este vestido corto. En los días del invierno me levanto temprano, me pongo ese vestido corto que no requiere que lo levante con la mano para impedir que arrastre en la nieve, y camino rápidamente 2 o 3 kilómetros antes del desayuno. Lo he llevado varias veces a la oficina cuando me he visto obligada a caminar por la nieve o cuando estaba muy mojado o lodoso. 4 o 5 hermanas de la iglesia de Battle Creek se han confeccionado un vestido corto para usarlo mientras realizan el lavado de la ropa o el aseo de la casa. Pero ninguna hermana lo ha usado en las calles de Battle Creek y nunca lo han llevado en reuniones de la iglesia. Mis conceptos tenían el objeto de corregir la moda actual, el vestido extremadamente largo que arrastra por el suelo, y también corregir el uso de vestido exageradamente corto que llega hasta las rodillas, que es usado por cierta clase de mujeres. Se me mostró que debemos evitar ambos extremos. Al usar un vestido que llegue hasta la parte superior del botín de mujer eludiremos los males del vestido extremadamente largo, y también los males y la notoriedad del vestido exageradamente corto. Quiero aconsejar a las hermanas que se confeccionan un vestido corto para usarlo en el trabajo, que manifiesten buen gusto y pulcritud. Deben cortar la tela siguiendo un modelo para que siente bien al cuerpo. Cuando las hermanas hacen su trabajo no debieran usar ropa que las haga verse como espantapájaros. Es más agradable presentarse ante sus esposos y sus hijos con un vestido bien confeccionado que les sienta bien, que hacerlo solo para los visitantes o desconocidos. Algunas esposas y madres causan la impresión de pensar que no importa cómo se ven cuando hacen su trabajo y cuando son vistas solo por sus esposos e hijos, pero tienen cuidado de vestirse con gusto y esmero para los ojos de quienes no tienen ninguna relación especial con ellas. ¿No son la estima y el amor del esposo y los hijos de más valor que los sentimientos de los desconocidos o amigos comunes? Las esposas y madres debieran considerar más sagrada la felicidad del esposo y los hijos que la de los demás. Las hermanas cristianas en ningún momento debieran vestirse con extravagancia, sino con pulcritud, decoro y saludablemente, según lo permita el trabajo que realizan. El vestido que acabamos de describir pensamos que es digno del nombre de vestido corto de la Reforma. Está siendo adoptado por el Instituto de la Reforma Pro Salud del Oeste y por algunas hermanas de Battle Creek y otros lugares donde este asunto ha sido debidamente presentado ante los hermanos. En amplio contraste con este vestido decoroso está el así llamado traje norteamericano que se parece mucho a la ropa usada por los hombres. Consiste en un chaleco, pantalones y un vestón largo que llega a media altura entre la cadera y la rodilla.
Me he opuesto a este traje debido a lo que se me ha mostrado en armonía con la palabra de Dios, mientras que el otro vestido que he recomendado es decoroso, cómodo, conveniente y saludable. Otra razón que ofrezco como disculpa por llamar la atención nuevamente al tema del vestido, es que ni una sola entre 20 hermanas que profesan creer en los testimonios ha dado el primer paso hacia la reforma de la vestimenta. Podrá decirse que la hermana White usa en público vestidos más largos que los que recomienda a otras mujeres, a lo cual replico, cuando visito un lugar para hablar a las gentes que no conocen el tema de la reforma de la vestimenta y donde hay prejuicio, estimo que es mejor ser cuidadosa y no cerrar los oídos del público por usar un vestido que se podría considerar censurable. Pero después de presentarles el tema y de explicar claramente mi posición, me presento ante ellos con el vestido de la reforma, que ilustra mis enseñanzas. En lo que se refiere al asunto de usar vestidos con armazón de alambre, la reforma de la vestimenta va muy adelantada a ellos. Yo no podría usarlos. Y es demasiado tarde para hablar de usar vestidos con aros de alambre, sean estos grandes o chicos. Mi posición sobre este asunto es precisamente lo que siempre ha sido, y espero que no me consideren responsable de lo que otros pueden decir sobre este tema, o por el proceder adoptado por quienes usan vestidos con aros de alambre. Protesto contra la tergiversación de mis conversaciones sostenidas en privado sobre este tema, y pido que lo que he escrito y publicado sea considerado como mi posición definitiva. Nuestros ministros. En la visión que recibí en Rochester, Nueva York, el 25 de diciembre de 1865, se me mostró que estamos frente a una obra muy solemne, pero no se comprende su importancia y magnitud. Al percibir la indiferencia que reinaba en todas partes, me sentí alarmada por la condición de los pastores y el pueblo. Se advertía una parálisis en la causa de la verdad presente. La obra de Dios parecía haberse detenido. Los ministros y los hermanos no están preparados para el tiempo en el que viven, y casi todos los que profesan creer en la verdad presente no están en condiciones de comprender la obra de preparación para este tiempo. En su condición actual de ambición mundana, con su falta de dedicación a Dios y su entrega a la complacencia de sí mismos, están totalmente incapacitados para recibir la lluvia tardía y después de haberlo hecho todo, mantenerse firmes contra la ira de Satanás, quien por medio de sus invenciones los hará naufragar en la fe al fijar sobre ellos algún agradable autoengaño. Piensan estar bien cuando en realidad están totalmente mal. Los pastores y el pueblo deben realizar progresos más evidentes en la obra de reforma. Debieran comenzar sin tardanza a corregir sus malos hábitos de alimentación, bebida, vestimenta y trabajo. Se me hizo ver que numerosos ministros no están conscientes de este importante tema. No todos se encuentran en el lugar donde Dios quisiera que estén. El resultado es que el trabajo de algunos de ellos solo lleva escaso fruto. Los ministros debieran ser ejemplos para el pueblo de Dios. Pero no están a salvo de las tentaciones de Satanás. Ellos son precisamente a quienes procurará entrampar. Si puede tener éxito en su intento por adormecer a un solo ministro en la seguridad carnal, y al hacerlo apartar su mente de la obra, o engañarlo con respecto a su verdadera condición delante de Dios, habrá realizado mucho. Vi que la causa de Dios no estaba progresando como podría hacerlo y como debiera ser. Los ministros no se dedican a la obra con esa energía, dedicación y decidida perseverancia que exige la importancia de la obra. Tienen un adversario vigilante con el cual luchar, cuya diligencia y perseverancia son incansables. El débil esfuerzo de los ministros y del pueblo no puede compararse con el de su adversario, el diablo. En un lado están los ministros que batallan en favor del bien y tienen la ayuda de Dios y sus santos ángeles. Debieran ser fuertes y valientes, y estar totalmente dedicados a la causa en la que militan, sin tener otros intereses. A fin de agradar a aquel que los eligió como soldados, no debieran dejarse envolver en los asuntos temporales. En el otro lado están Satanás y sus ángeles, con todos sus agentes ayudadores en el mundo, que realizan todo esfuerzo posible y utilizan todo artificio para promover el error y el mal, y para ocultar su fealdad y deformidad con un ropaje agradable. Satanás cubre el egoísmo, la hipocresía y toda clase de engaño con un disfraz de aparente verdad y justicia, y se complace por su éxito, aun con ministros y personas que pretenden comprender sus artimañas. Cuanto mayor es la distancia a que se mantienen de Cristo su gran líder, tanto menos se parecen a él en carácter y tanto más es su parecido en vida y carácter a los servidores de su gran adversario, y tanto más seguro se encuentra el de tenerlos en sus redes.
Mientras pretenden ser servidores de Cristo, en realidad lo son del pecado. Algunos ministros piensan demasiado en el sueldo que reciben. Trabajan por un salario y pierden de vista el carácter sagrado y la importancia de la obra. Algunos se tornan laxos y negligentes en su trabajo, recorren el campo de labor, pero son débiles y sus esfuerzos no tienen éxito. No tienen puesto el corazón en la obra. La teoría de la verdad es clara, pero muchos de ellos no participaron en la investigación de la verdad mediante el estudio intenso y la oración ferviente, y no saben nada de su hermosura y valor por no haber tenido que verse forzados a sostener sus posiciones contra la oposición de sus enemigos. No ven la necesidad de preservar un espíritu de consagración total a la obra. Su interés se encuentra dividido entre ellos mismos y la obra. Se me hizo ver que antes de que la obra de Dios pueda realizar un progreso decidido, los ministros deben convertirse. Cuando lo estén, estimarán menos los sueldos y colocarán un valor mucho mayor sobre la obra importante, sagrada y solemne que han aceptado de mano de Dios para llevar a cabo, y que Él requiere que cumplan fielmente y con eficiencia, como quienes tendrán que rendir estricta cuenta. Los ángeles anotadores realizan cada día un fiel registro de su trabajo. Todos sus actos, y hasta las intenciones y propósitos de su corazón, aparecen revelados con fidelidad. Nada permanece oculto para el ojo que todo lo percibe de aquel de quien dependemos. Los que han puesto todas sus energías en la causa de Dios, y que se han arriesgado a invertir algo, sentirán que la obra de Dios es una parte de ellos, de modo que no trabajarán únicamente por un sueldo. No serán siervos infieles que tratan de agradarse a sí mismos, sino que se consagrarán ellos mismos con todos sus intereses a esta obra solemne. Algunos ministros, en su obra pública en las iglesias, corren el peligro de cometer errores por falta de minuciosidad. Por su interés personal y el de la obra debieran escudriñar de cerca sus propios motivos y asegurarse de que se han despojado de todo orgullo. Debieran vigilar para evitar que mientras predican verdades definidas a otros, dejen de regir su vida por la misma norma y permitan que Satanás introduzca otra cosa en lugar de una profunda investigación de los motivos del corazón. Debieran ser minuciosos consigo mismos y con la causa de Dios, no sea que trabajen solo por un salario y pierdan de vista el carácter importante y exaltado de la obra. No debieran permitir que el yo los gobierne en vez de que lo haga Jesús, y debieran tener cuidado de no decir a los pecadores de Sión que todo saldrá bien, cuando Dios ha pronunciado maldición sobre ellos. Los ministros deben levantarse y manifestar vida, celo y devoción por aquello que han desestimado por no haber caminado con Dios. La causa de Dios en muchos lugares no está mejorando. Es necesario que se examine el alma. La gente está sobrecargada de saciedad, ebriedad y los cuidados de esta vida. Están penetrando cada vez más profundamente en un espíritu de empresa mundana. Ambicionan obtener ganancias. La espiritualidad y la devoción escasean. El espíritu que prevalece es trabajar, acumular y añadir a lo que ya se posee. ¿Cuál será el fin de estas cosas? Era mi preocupación. Las reuniones realizadas en las asociaciones no han conseguido un bien duradero. Los que asisten a las reuniones llevan consigo un espíritu comercializado. Los ministros y el pueblo con frecuencia llevan sus mercaderías a esas reuniones a las que asiste una numerosa concurrencia, y las verdades presentadas desde el púlpito no logran impresionar el corazón. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, no consigue hacer su obra, cae inofensivamente en los oyentes. Se hace que la exaltada obra de Dios se relacione demasiado estrechamente con las cosas comunes. Los ministros deben convertirse antes de que puedan fortalecer a sus hermanos. No debieran predicar lo que ellos quieren, sino a Cristo y su justicia. Se necesita una reforma entre el pueblo, pero primero debiera comenzar su obra purificadora con los ministros. Son los centinelas que vigilan las murallas de Sión, para dar la alarma a los descuidados y los incautos, y también para describir la suerte de los hipócritas que hay en Sión. Me pareció que algunos de los ministros habían olvidado que Satanás todavía estaba vivo, y que aún era tan perseverante, fervoroso y artero como siempre, que todavía procuraba atraer con sus seducciones a las almas fuera del camino de la justicia. Una parte importante de la obra ministerial es presentar fielmente al pueblo la reforma de la salud en su relación con el mensaje del tercer ángel, como parte integrante de la misma obra. Debieran adoptarla ellos mismos e impulsarla entre todos los que profesan creer la verdad.
Los ministros no debieran tener intereses separados fuera de la gran obra de conducir las almas a la verdad. Aquí se necesitan todas sus energías. No debieran dedicarse a los negocios ni a las ventas en vez de llevar a cabo esta obra grandiosa. El solemne encargo dado a Timoteo los afecta con la misma fuerza, colocando sobre ellos las obligaciones más solemnes y las más temibles responsabilidades. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4, 1, 2. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vers. 5. Los malos hábitos de vida han disminuido nuestras sensibilidades mentales y físicas, y toda la fuerza que podamos adquirir mediante los hábitos de vida correctos y la práctica de los principios de salud y vida, debiéramos dedicarla sin reserva a la obra que Dios nos ha asignado. No podemos permitirnos emplear la escasa, débil y estropeada energía que poseemos en cumplir tareas secundarias o en mezclar actividades comerciales con la obra que Dios nos ha encomendado. Ahora se necesitan todas las facultades del cuerpo y la mente. La obra de Dios lo requiere, de modo que no se puede emprender otras actividades aparte de esta gran obra sin que ello insuma tiempo y fuerza mental y física, y así disminuya el vigor y la fuerza de nuestra obra en la causa de Dios. Los ministros que se dedican a actividades colaterales no disponen de tiempo para la meditación y la oración, ni la fuerza y claridad de mente que necesitan para comprender los casos de las personas que necesitan ayuda, y para estar preparados a fin de instar, a tiempo y fuera de tiempo. Una palabra apropiadamente dicha en el momento adecuado puede salvar a una pobre alma errante, dudosa y desfalleciente. Pablo exhortó a Timoteo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 1 Timoteo 4 y 15. Cuando Cristo dio su comisión a sus discípulos, les dijo, todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Mateo 6 y 18. Si esta es la obra temible y responsable de los ministros de Dios, cuán importante es que se dediquen totalmente a ella y que busquen y se ocupen de las almas como quienes tendrán que rendir cuentas. ¿Debiera algún interés ajeno o egoísta estorbar esto y separar el corazón de la obra? Algunos ministros permanecen en sus hogares y después salen a realizar sus labores pastorales el sábado, luego se agotan durante el resto de la semana trabajando en labores agrícolas o tareas domésticas. Trabajan para sí mismos durante la semana y después gastan el resto de sus agotadas energías laborando para Dios. Pero Dios no acepta esos débiles esfuerzos. Tales ministros no tienen una reserva de energía mental o física. En el mejor de los casos, sus esfuerzos son tan solo débiles. Pero después de haberse mantenido absortos y ocupados durante los días laborales de la semana con las preocupaciones y cuidados de la vida, están totalmente incapacitados para participar en la elevada, sagrada e importante obra de Dios. El destino de las almas depende de su manera de proceder y de las decisiones que tomen. Entonces, cuán importante es que sean temperantes en todas las cosas, y no solo en su alimentación, sino también en su trabajo, para que sus fuerzas no sufran menoscabo y puedan dedicarlas a su llamamiento sagrado. Algunas personas que profesan la verdad presente han cometido un grave error al dedicarse a la venta de mercancías durante el desarrollo de series de reuniones espirituales, y con eso apartaron las mentes del objetivo de las reuniones. Si Cristo estuviera ahora en el mundo, echaría a esos mercaderes y traficantes, ya se trate de ministros o personas comunes, con un azote de cuerdas, lo mismo que cuando entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en la casa de Dios, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21, 12-13. Estos traficantes habrían podido aducir como excusa que tenían en venta los artículos para entregar ofrenda de sacrificio. Pero su propósito era conseguir ganancias, obtener recursos, acumular. Se me hizo ver que, si las facultades morales e intelectuales no hubieran estado oscurecidas por los malos hábitos de vida, los ministros y el pueblo habrían discernido prontamente los malos resultados del acto de mezclar las cosas sagradas con las comunes.
Hay ministros que han predicado un solemne sermón desde el púlpito, y luego al presentar mercaderías y actuar como vendedores, en la casa misma de Dios, han apartado las mentes de sus oyentes de las impresiones recibidas y han destruido el fruto de su trabajo. Si no hubieran tenido las facultades mentales embotadas, habrían poseído discernimiento para saber que estaban rebajando las cosas sagradas hasta el nivel de las cosas comunes. La preocupación de vender nuestras publicaciones no corresponde a los ministros que trabajan con la palabra y la doctrina. Deben mantener en reserva su tiempo y sus fuerzas para que sus esfuerzos puedan producir fruto abundante en una serie de reuniones. No debieran dedicar su tiempo ni sus fuerzas para vender nuestros libros, cuando esto puede ser debidamente realizado por los que no se ocupan en la predicación de la palabra. Cuando el ministro va a trabajar a un nuevo campo, puede ser necesario que lleve publicaciones consigo para ofrecerlas en venta a la gente, y puede ser necesario en otras circunstancias que también venda libros y lleve a cabo alguna transacción comercial para la oficina de publicaciones. Pero ese trabajo debiera evitarse toda vez que pueda ser realizado por otras personas. La predicación de la palabra es el trabajo específico de los ministros, y después de haber predicado las solemnes verdades a la gente, debieran mantener una humilde dignidad como predicadores de la exaltada verdad y representantes de la verdad presentada a la gente. Necesitan descansar después de haber realizado sus intensos esfuerzos. Aun la venta de libros sobre la verdad presente es una preocupación, una carga para la mente y fatiga para el cuerpo. Si hay ministros que tienen energía de reserva y pueden someterse a esfuerzo sin perjudicarse, existe para ellos un trabajo importante que deben hacer, y que solo ha comenzado después de haber presentado la verdad a la gente. Después siguen el predicar con el ejemplo, atender solícitamente a la gente, tratar de hacer bien a los demás, las conversaciones, las visitas a los hogares, el tener acceso a la condición mental y espiritual de los que escucharon su sermón, y comprenderla. Además, debe exhortar a este, reprochar a aquel y censurar a este otro, reconfortar a los afligidos, a los dolientes y a los desanimados. La mente debe estar libre de cansancio hasta donde eso sea posible, para que estén dispuestos a prestar servicio al instante, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Deben obedecer la orden dada por el apóstol Pablo a Timoteo: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Las responsabilidades de la obra descansan muy levemente sobre algunos. Piensan que su obra ha concluido cuando se alejan del púlpito. Es una carga visitar a la gente, como también lo es hablar, y la gente que realmente está deseosa de obtener todo el bien que hay para ellos, y que desean escuchar y aprender para poder ver todas las cosas claramente, no reciben beneficio ni satisfacción. Los ministros se excusan diciendo que están cansados, y sin embargo algunos de ellos agotan sus fuerzas preciosas y pasan su tiempo en trabajos que otros podrían realizar tan bien como ellos. Debieran preservar el vigor moral y físico para dar amplia prueba de su ministerio. En todo lugar de importancia debiera haber un depósito de publicaciones. Y una persona que realmente aprecie la verdad debiera manifestar interés en poner esos libros en manos de todos los que quieran leer. La cosecha es abundante pero los obreros son pocos, y los escasos obreros de experiencia que ahora hay en el campo ya están suficientemente ocupados con la predicación mediante palabra y doctrina. Surgirán hombres que asegurarán que Dios les ha encomendado la tarea de predicar la verdad a otros. Hay que examinar y someter a prueba a todos ellos. No hay que aliviarlos de inmediato de todas sus preocupaciones económicas ni darles posiciones de responsabilidad, pero debe animárselos, si tienen méritos, a que den pruebas adecuadas de su ministerio. No conviene que tales personas entren en los trabajos de otros obreros. Que primero trabajen con alguien de experiencia y sabiduría, que pueda ver pronto si pueden ejercer una influencia capaz de salvar. Los predicadores jóvenes que nunca han sentido la fatiga producida por el trabajo ni experimentado exigencias sobre sus fuerzas mentales y físicas, no debieran ser animados a esperar que se los sostenga económicamente, en forma independiente de su trabajo físico, porque esto tan solo los perjudicaría y sería una carnada para atraer a la obra a otros hombres que no comprenden las preocupaciones de la obra ni la responsabilidad que descansa sobre los ministros elegidos por Dios. Tales personas se sentirán facultadas para enseñar a otros cuando en realidad apenas han aprendido ellas mismas los primeros principios fundamentales. Muchos que profesan la verdad no están santificados por ella y carecen de sabiduría, no están siendo conducidos ni enseñados por Dios. El pueblo de Dios, en general, tiene una mente mundana y se ha alejado de la sencillez del Evangelio.
Esta es la causa de la gran falta de discernimiento espiritual que han manifestado en su relación con los ministros. Si un pastor predica con espontaneidad y franqueza, algunos lo alaban personalmente. En lugar de meditar en las verdades presentadas y de aprovecharlas, demostrando así que no son solo oidores sino obradores de la palabra, lo exaltan al referirse a lo que ha hecho. Comentan acerca de las virtudes del pobre instrumento, pero olvidan a Cristo, que usó a ese instrumento. Desde la caída de Satanás, quien una vez fue un ángel de exaltada gloria, los ministros han caído por la exaltación de que se los ha hecho objeto. Observadores del sábado insensatos han complacido al diablo alabando a los ministros. ¿Sabían que estaban ayudando a Satanás en su obra? Se habrían alarmado si hubieran comprendido lo que estaban haciendo. Estaban enceguecidos y no actuaban siguiendo el consejo de Dios. Hago una advertencia definida contra la costumbre de alabar o adular a los ministros. He visto el mal, el terrible mal de esto. Nunca deben dirigirse alabanzas directamente a los ministros. Hay que exaltar a Dios y respetar siempre a un fiel ministro, y hay que comprender sus preocupaciones y aliviarlas si eso es posible, pero no se los alabe, porque Satanás está listo en su puesto de observación para hacer esa obra él mismo. Los ministros no debieran utilizar la adulación ni hacer acepción de personas. Siempre ha existido, y todavía existe, gran peligro de equivocarse en esto, de hacer una pequeña diferencia con los ricos, o adularlos tributándoles atenciones especiales, si es que no se usan palabras. Existe el peligro de admirar la personalidad de los hombres, con fines de ganancia, pero al hacerlo se ponen en peligro sus intereses eternos. El ministro puede ser el favorito especial de algún hombre rico, y éste puede ser muy liberal con él, eso complace al ministro y éste a su vez derrama alabanzas sobre la benevolencia de su donante. Es posible que su nombre aparezca impreso, y sin embargo ese donante liberal puede ser totalmente indigno del crédito que se le tributa. Su liberalidad no surgió de un profundo principio viviente que lo inducía a hacer el bien con su dinero, a hacer progresar la causa de Dios porque la apreciaba, sino que procedía de algún motivo egoísta, del deseo de ser considerado liberal. Puede haber dado en forma impulsiva sin que su liberalidad tuviera arraigo profundo en principios. Puede haberse sentido enternecido al escuchar una verdad conmovedora, la cual aflojó momentáneamente los cordones de su bolsa, y sin embargo su liberalidad carecía de profundidad de motivación. Da en forma irregular y su bolsa se abre espasmódicamente y se cierra con seguridad en la misma forma. No merece alabanza alguna, porque es, en todo el sentido de la palabra, un hombre tacaño, y a menos que se convierta totalmente, con su bolsa y todo, oirá la avergonzante denuncia: vamos ahora, ricos. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Santiago 5:1. Estas personas finalmente despertarán de su horrible autoengaño. Aquellos que alabaron su liberalidad espasmódica ayudaron a Satanás a engañarlos y hacerles pensar que eran muy dadivosos, muy sacrificados, cuando en realidad desconocían los rudimentos de la liberalidad y la abnegación. Algunos hombres y mujeres se convencen a sí mismos de que no consideran las cosas de este mundo de gran valor, sino que alaban la verdad y su progreso más que cualquier ganancia mundanal. Muchos despertarán finalmente y descubrirán que fueron engañados. Puede ser que una vez apreciaron la verdad, y los tesoros terrenales comparados con la verdad pueden haberles parecido sin valor, pero después de un tiempo, a medida que aumentaba su tesoro terrenal, se tornaron menos piadosos. Aunque tienen suficiente para vivir bien, todas sus acciones demuestran que distan mucho de estar satisfechos. Sus obras dan testimonio de que sus corazones están envueltos en sus riquezas terrenales. Ganancia es su contraseña. Todos los miembros de su familia trabajan para lograr ese objetivo. Apenas dejan algún tiempo para dedicarlo a los ejercicios devocionales o la oración. Trabajan desde la mañana hasta la noche. Mujeres enfermas y niños débiles estimulan su extenuada ambición y utilizan la vitalidad y fuerza que poseen para alcanzar su objetivo, para ganar un poquito, para hacer un poquito más de dinero. Se encomian a sí mismos diciendo que lo están haciendo para ayudar a la causa de Dios. ¿Terrible engaño? Satanás mira y se ríe, porque sabe que están vendiendo alma y cuerpo por sus deseos de obtener ganancias. Presentan continuamente débiles excusas por venderse de ese modo para obtener ganancia.
El Dios de este mundo los ha enceguecido. Cristo los compró con su propia sangre, pero roban a Cristo, roban a Dios, se destrozan y son casi inútiles para la sociedad. Dedican solo poco tiempo al mejoramiento de la mente y a disfrutar en la sociedad y la familia. Son de escaso beneficio para los demás. Sus vidas son un terrible error. Los que abusan de sí mismos sienten que su vida de trabajo incansable merece alabanza. Se están destruyendo a sí mismos por su trabajo presuntuoso. Están perjudicando el templo de Dios al violar continuamente las leyes de su ser por medio del trabajo excesivo, y piensan que es una virtud. Cuando Dios les pida cuentas, cuando les pida los talentos que les prestó, con intereses, ¿qué dirán? ¿Qué excusa presentarán? Si fueran paganos que no saben nada del Dios viviente, y si su celo ciego e idólatra los hiciera arrojarse bajo el carro de Krishna, como hacen algunos adoradores hindúes, sus casos serían más tolerables. Pero tenían la luz, habían recibido una advertencia tras otra para que mantuvieran sus cuerpos, que Dios llama su templo, en el estado más saludable posible a fin de glorificarlo en sus cuerpos y espíritus, que le pertenecen. Despreciaron las enseñanzas de Cristo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6, 19-21. Dejan que las preocupaciones mundanas los enreden. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. 1 Timoteo 6, 9. Adoran su tesoro terrenal, así como el pagano ignorante adora a los ídolos. Muchos se hacen la ilusión de que su deseo de obtener ganancias es para ayudar la causa de Dios. Algunos prometen que cuando hayan ganado cierta cantidad, entonces harán bien con ese dinero y promoverán la causa de la verdad presente. Pero una vez alcanzado ese objetivo no están más dispuestos a ayudar la causa que antes. Luego vuelven a prometer que después que compren esa casa deseable o un terreno y lo paguen, entonces harán mucho con su dinero para promover la obra de Dios. Pero una vez logrado el anhelo de su corazón, están mucho menos dispuestos que en los días de su pobreza a contribuir al adelanto de la obra de Dios. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mateo 8 y 14. El engaño de las riquezas los conduce, paso a paso, hasta que pierden el amor por la verdad, y sin embargo continúan haciéndose la ilusión de que creen en ella. Aman el mundo y las cosas que están en el mundo, pero el amor a Dios o a la verdad no está en ellos. Con el fin de ganar algo de dinero, muchos disponen sus negocios de tal manera que necesariamente imponen mucho trabajo duro a los que trabajan al aire libre y sobre sus familiares que lo hacen en la casa. Los huesos, músculos y cerebros de todos son recargados en extremo, deben realizar una gran cantidad de trabajo, y la excusa es que deben llevar a cabo todo lo que puedan hacer porque en caso contrario habrá pérdida. Algo se malogrará. Hay que ahorrar en todo, no importa cuáles sean las consecuencias. ¿Qué han ganado los que proceden de este modo? Tal vez han conseguido mantener su capital y acrecentarlo. Pero, por otra parte, ¿qué han perdido? Su capital de la salud, que es inapreciable tanto para los pobres como para los ricos, ha estado disminuyendo constantemente. La madre y los hijos han hecho giros repetidos sobre su cuenta de la salud, pensando que ese gasto extravagante nunca agotaría el capital, hasta que finalmente quedan sorprendidos al constatar que su vigor vital se ha agotado. No ha quedado nada para usar en caso de emergencia. La dulzura y felicidad de la vida son amargadas por intensos dolores y noches de insomnio. Ha desaparecido el vigor físico y mental. El esposo y padre, que por amor a las ganancias dispuso insensatamente sus asuntos comerciales, aunque fuera con la plena aprobación de la esposa y madre, como resultado puede tener que sepultar a la madre y a uno o más hijos. La salud y la vida fueron sacrificadas por amor al dinero. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6 y 10. Hay una importante obra que los observadores del sábado deben realizar. Sus ojos deben ser abiertos para que vean la verdadera condición en que se encuentran, y además deben ser celosos y arrepentirse,
porque si no lo hacen perderán la vida eterna. El espíritu del mundo se ha posesionado de ellos, y han caído cautivos de los poderes de las tinieblas. No prestan atención a la exhortación del apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. Un espíritu mundano, codicioso y egoísta predomina en la vida de muchos. Quienes lo poseen solo buscan lo que satisface sus intereses personales. El hombre rico egoísta no se interesa en las cosas de sus vecinos, a menos que sea para descubrir cómo puede beneficiarse perjudicándolos. Los aspectos nobles y piadosos se dejan de lado y se sacrifican en aras de los intereses egoístas. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Enceguece la visión e impide que la gente discierna sus obligaciones a Dios o al prójimo. Algunos se consideran muy generosos porque a veces dan con abundancia a los ministros y para el progreso de la verdad. Pero estos hombres supuestamente liberales son mezquinos en sus transacciones y están listos a sacar ventaja de los demás. Tienen abundancia de las cosas de este mundo, y esto coloca sobre ellos grandes responsabilidades como administradores de Dios. Pero cuando tratan con un hermano pobre que se gana la vida trabajando diligentemente, son exigentes y le extraen hasta el último centavo. El hombre pobre saca la peor parte. El hombre rico exigente y astuto, en lugar de favorecer a su hermano pobre, toma toda la ventaja posible y acrecienta su riqueza acumulada mediante el infortunio del otro. Se enorgullece de su perspicacia, pero con su riqueza está amontonando sobre sí mismo una pesada maldición y colocando piedras de tropiezo en el camino de su hermano. Con su vileza y tacañería está limitando su capacidad de beneficiarlo con su influencia religiosa. Todo eso permanece en la memoria de aquel hermano pobre, y las acciones más fervientes y sus testimonios en apariencia llenos de fervor procedentes de los labios de su hermano rico, producirán únicamente una influencia apesadumbradora y odiosa. Lo considera hipócrita, surge así una raíz de amargura que contamina a muchos. El hombre pobre no puede olvidar la forma como el rico se aprovechó de él, tampoco puede olvidar que fue empujado hacia situaciones difíciles porque estaba dispuesto a llevar cargas, mientras que el hermano rico siempre tuvo a flor de labios una disculpa para no poner el hombro bajo la carga. Pero el hombre pobre puede estar tan imbuido con el Espíritu de Cristo que perdona los abusos de su hermano rico. Ciertamente que la dadivosidad noble y desinteresada se encuentra pocas veces entre los ricos. En su ambición por las riquezas se desentienden de las necesidades de la gente. No pueden ver ni sentir la condición miserable e inhumana en que viven sus hermanos pobres, quienes posiblemente han trabajado tan duramente como ellos mismos. Dicen lo mismo que Caín: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? He trabajado duramente para conseguir lo que tengo, así que debo conservarlo. En lugar de orar, ayúdame a sentir la desgracia de mi hermano, su preocupación constante es olvidar que éste tiene desgracias y derecho a su simpatía y liberalidad. Muchos observadores del sábado que son ricos son culpables de abusar con los pobres. ¿Piensan ellos que Dios no ve sus pequeños actos de mezquindad? Si pudieran ser abiertos sus ojos verían que un ángel los sigue a todas partes anotando fielmente todas sus acciones en sus hogares y en sus lugares de trabajo. El testigo fiel sabe lo que hacen y declara: conozco tus obras. Cuando vi este espíritu de fraude, de astucia y mezquindad que se advierte entre algunos observadores del sábado, lloré con angustia de espíritu. Este gran mal, esta terrible maldición está envolviendo a algunos del Israel de Dios en estos últimos días, convirtiéndolos en personas detestables hasta para los incrédulos que poseen un espíritu noble. Este es el pueblo que declara que está esperando la venida del Señor. Hay hermanos pobres que no están libres de tentación. Son malos administradores, carecen de sabio juicio, desean obtener recursos sin pasar por el lento proceso de trabajo perseverante. Algunos tienen tanta prisa por mejorar su condición que se dedican a diversas empresas sin consultar a personas de buen juicio y experiencia. Sus expectativas pocas veces se convierten en realidad, pierden en lugar de ganar, y entonces surgen tentaciones y la tendencia a envidiar a los ricos. Quieren definidamente beneficiarse con las riquezas de sus hermanos y se exasperan porque no lo consiguen. Pero no son dignos de recibir ayuda especial. Poseen evidencia de que sus esfuerzos han sido dispersos e irregulares.
Han sido inconstantes en sus negocios y han estado llenos de ansiedad y preocupaciones, lo cual produce escasas ganancias. Esas personas debieran escuchar el consejo de quienes tienen experiencia. Pero con frecuencia son los últimos en buscar consejo. Piensan que tienen un juicio superior, de modo que no quieren que nadie les enseñe. Estos suelen ser los mismos que son engañados por esos ingeniosos y astutos traficantes en derechos de patentes, cuyo éxito depende de la práctica del arte de engañar. Estos hermanos deben aprender que nunca debieran confiar en esa clase de mercaderes. Pero los hermanos son crédulos con respecto a las mismas cosas que debieran sospechar y evitar. No practican la instrucción que el apóstol Pablo dio a Timoteo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 1 Timoteo 6, 8. No dejemos que los pobres piensen que los ricos son los únicos que son codiciosos. Mientras los ricos retienen lo que poseen con una actitud de codicia, y procuran obtener más aún, los pobres corren grave peligro de codiciar las riquezas del rico. En nuestro país donde reina la abundancia, en realidad hay muy pocos que son verdaderamente pobres hasta el punto de necesitar ayuda. Si obraran en forma adecuada, en casi todos los casos podrían elevarse por encima de la necesidad. Mi exhortación para los ricos es: tratad liberalmente con vuestros hermanos pobres, y utilizad vuestros recursos para promover la causa de Dios. Los pobres dignos de ayuda, los que caen en la pobreza a causa del infortunio o la enfermedad, merecen vuestro cuidado y ayuda especial. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. 1 Pedro 3, 8. Hombres y mujeres que profesáis santidad y esperáis la traslación al cielo sin ver la muerte, os amonesto a ser menos codiciosos de ganancias, menos preocupados de vosotros mismos. Redimid vuestra piadosa virilidad, vuestra noble femineidad, por medio de actos nobles de dadivosidad desinteresada. Despreciad sinceramente vuestro anterior espíritu de avaricia y recuperad la verdadera nobleza de alma. Según lo que Dios me ha mostrado, a menos que os arrepintáis de todo corazón, Cristo os vomitará de su boca. Los adventistas observadores del sábado pretenden ser seguidores de Cristo, pero las obras de muchos de ellos desmienten su profesión. Por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7 y 16, 21. Hago un llamamiento a todos los que profesan creer en la verdad, a considerar el carácter y la vida del Hijo de Dios. Él es nuestro ejemplo. Su vida se caracterizó por su dadivosidad desinteresada. Las aflicciones humanas siempre lo conmovieron. Anduvo haciendo el bien. No existió un solo acto egoísta en toda su vida. Su amor por la humanidad caída, su deseo de salvar a la gente, eran tan grandes que tomó sobre sí la ira de su Padre y consintió en sufrir la penalidad de aquella transgresión que hundió al hombre culpable en la degradación. Llevó los pecados de la humanidad en su propio cuerpo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5 y 21. La auténtica generosidad con frecuencia es destruida por la prosperidad y las riquezas. Hombres y mujeres que pasan por situaciones de adversidad o que se encuentran en un estado de humilde pobreza a veces manifiestan un amor muy grande por la verdad e interés especial por la prosperidad de la causa de Dios y por la salvación de otras personas, y dicen lo que harían si tan solo contaran con los recursos necesarios. Dios con frecuencia prueba a estas personas, las prospera, las bendice en sus empresas con más abundancia de la que ellos mismos esperaban. Pero sus corazones son engañosos. Sus buenas intenciones y promesas son inestables como la arena que corre. Cuanto más tienen, más desean. Cuanto más prosperan, tanto más ansiosos de obtener ganancias se ponen. Algunos de estos, que en sus días de pobreza hasta fueron dadivosos, después se tornan tacaños y exigentes. El dinero se convierte en su Dios. Se deleitan en el poder que el dinero les proporciona, en el honor que reciben a causa de él. El ángel dijo: advierte cómo soportan la prueba. Observa el desarrollo del carácter bajo la influencia de las riquezas. Algunos eran opresivos con los pobres necesitados y contrataban sus servicios por el salario más bajo.
Eran opresivos porque el dinero era poder para ellos. Vi que el ojo de Dios los observaba. Se habían engañado. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 10 y 12. Algunas personas ricas no dejan de dar para el ministerio. Practican su dadivosidad sistemática con exactitud y se enorgullecen de su puntualidad y generosidad, y piensan que allí termina su deber. Está bien que sean dadivosos, pero su deber no concluye ahí. Dios tiene derechos sobre ellos, que no comprenden, la sociedad tiene derechos sobre ellos y sus semejantes también los tienen, cada miembro de su familia tiene derechos sobre ellos. Todos estos derechos deben ser considerados, y no hay que desestimar ni descuidar ni uno solo. Algunas personas dan para el ministerio y dan a la tesorería casi con tanta satisfacción como si eso les abriera las puertas del cielo. Algunos piensan que no pueden hacer nada para ayudar la causa de Dios a menos que tengan constantemente cuantiosas ganancias. Creen que por ningún motivo deben tocar el capital. Si nuestro Salvador les dirigiera las mismas palabras que habló a cierto dirigente, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, Mateo 7 y 21, se irían entristecidos porque elegirían, como lo hizo él, retener sus ídolos, sus riquezas, antes que desprenderse de ellas para asegurar un tesoro en el cielo. El dirigente afirmó que había guardado todos los mandamientos de Dios desde su juventud, y confiado en su fidelidad y justicia, y pensando que era perfecto, preguntó, ¿qué más me falta? Jesús de inmediato deshizo su sentido de seguridad al referirse a sus ídolos, sus posesiones. Tenía otros dioses delante del Señor, los que consideraba de mayor valor que la vida eterna. Le faltaba el amor supremo a Dios. Lo mismo sucede con algunos que profesan creer en la verdad. Piensan que son perfectos, suponen que nada les falta, cuando en realidad están lejos de la perfección y están apreciando ídolos que les cerrarán las puertas del cielo. Muchos se compadecen de los esclavos del sur del país porque están obligados a trabajar, mientras la esclavitud existe en sus propias familias. Permiten que las madres y los hijos trabajen desde la mañana hasta la noche, no disfrutan de ningún momento de recreación. Les espera una interminable sucesión de trabajos que les son impuestos. Profesan ser seguidores de Cristo, pero ¿dónde está el tiempo que necesitan para meditar y orar, y obtener alimento para el intelecto, a fin de que la mente, con la que servimos a Dios, no quede enana en su desarrollo? Dios llama a cada uno a que utilice sus talentos que Él le ha entregado para su gloria, y que los use para ganar a otros. Dios ha colocado sobre nosotros la obligación de ayudar a otros. Nuestra obra en beneficio de otros no habrá quedado terminada hasta que Cristo diga en el cielo, hecho está. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 10 y 11. Muchas personas al parecer no tienen verdadero sentido de su responsabilidad ante Dios. Se requiere de ellos que se esfuercen por entrar por la puerta angosta, porque muchos tratarán de hacerlo y no podrán. El cielo requiere que también procuren inducir a otros a esforzarse por entrar por la puerta estrecha. Hay una obra que debe ser realizada por los jóvenes y los ancianos, y es trabajar fervientemente para salvar no solo sus propias almas, sino también a otras personas. No hay nadie que dentro de su normalidad mental no ejerza alguna influencia. Al ser indiferentes emplean esa influencia para estorbar a la gente en su esfuerzo por entrar por la puerta estrecha, o bien mediante sus esfuerzos decididos, perseverantes e incansables los instan a esforzarse con diligencia a entrar por ella. Nadie ocupa una posición neutral, en la que no hace nada para animar a otros y no hace nada para estorbarlos. Cristo dijo, el que no recoge conmigo, esparce. Prestad atención, ancianos y jóvenes, estáis haciendo la obra de Cristo, para salvar almas, o bien la obra de Satanás, que consiste en conducirlas a la perdición. Los jóvenes pueden ejercer una poderosa influencia si se despojan de su orgullo y su egoísmo, y si se dedican a Dios, pero en general no están dispuestos a llevar cargas por otros, sino que ellos mismos tienen que ser llevados. Ha llegado el tiempo cuando Dios requiere que se produzca un cambio en esta actitud. Llama a jóvenes y ancianos a que sean fervorosos y se arrepientan. Si continúan en su estado de tibieza, los vomitará de su boca. El testigo fiel dice, conozco tus obras.
Joven, señorita, tus obras son conocidas, ya sean buenas o malas. ¿Eres rico en buenas obras? Jesús viene a ti como consejero, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Apocalipsis 3 y 18. La Reforma Pro Salud. En la visión que recibí en Rochester, Nueva York, el 25 de diciembre de 1865, se me mostró que nuestro pueblo observador del sábado ha sido negligente y no ha obrado en conformidad con la luz que Dios le ha dado con respecto a la Reforma Pro Salud, que aún tenemos ante nosotros una gran obra que debemos realizar, y que como pueblo hemos sido demasiado renuentes para avanzar a fin de aprovechar las oportunidades preparadas por la providencia de Dios según la dirección en que desea que vayamos. Se me mostró que escasamente se ha comenzado la obra de la Reforma Pro Salud. Mientras algunos sienten profunda preocupación por esto y toman la iniciativa, otros permanecen indiferentes y apenas han dado los primeros pasos en la reforma. Dan la impresión de estar presos en la incredulidad, y como esta reforma restringe el apetito sensual, muchos se desentienden de ella. Tienen otros dioses delante del Señor. Su gusto, su apetito, es su Dios, y cuando se coloca el hacha en la raíz del árbol y los que han complacido sus apetitos depravados a expensas de su salud resultan afectados, cuando se les da a conocer su pecado y se les muestran sus ídolos, entonces no desean ser convencidos, y aunque la voz de Dios les hablara directamente para abandonar esos hábitos destructores de la salud, algunos seguirían aferrados a las cosas dañinas que acarician. Parecían estar unidos a sus ídolos, y Dios pronto dirá a sus ángeles, déjenlos. Se me mostró que la Reforma Pro Salud es parte del mensaje del tercer ángel y está tan íntimamente ligada a él como el brazo y la mano lo están al cuerpo humano. Vi que como pueblo debemos avanzar en esta gran obra. Los ministros y el pueblo deben actuar en armonía. El pueblo de Dios no está preparado para el fuerte clamor del tercer ángel. Sus hijos tienen una tarea que hacer por sí mismos que no debieran dejar que Dios la haga por ellos. Él ha dejado esa obra para que ellos la lleven a cabo. Es una obra individual, nadie puede hacerla por otro. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7, 1. La glotonería es un pecado predominante de esta época. El apetito sensual esclaviza a hombres y mujeres. Nubla su intelecto y entorpece la sensibilidad moral a tal punto que la persona deja de apreciar las sagradas y elevadas verdades de la palabra de Dios. Las tendencias más bajas han gobernado a hombres y mujeres. Los miembros del pueblo de Dios deben conocerse a sí mismos si han de ser aptos para el traslado al cielo. Deben comprender todo lo relacionado con su propia estructura física, para poder exclamar con el salmista, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Salmos 139, 14. Su apetito siempre debiera estar controlado por las facultades morales e intelectuales. El cuerpo debiera ser siervo de la mente, y no la mente del cuerpo. Se me mostró que ante nosotros hay una obra mucho más importante que debemos hacer, de la cual ni siquiera tenemos idea, si es que deseamos asegurar la salud colocándonos en la debida relación con la vida. El Dr. ha estado haciendo una importante y excelente obra en el tratamiento de la enfermedad e iluminando a quienes han pasado toda su vida en la ignorancia con respecto a la relación que la comida, la bebida y el trabajo tienen con la salud. En su misericordia, Dios ha dado luz a su pueblo a través de su humilde instrumento, en cuanto a que, para poder vencer la enfermedad se debe controlar el apetito y practicar la temperancia en todo. El Señor ha puesto mucha luz en su camino. ¿Cómo podrían los que están aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, Tito 2 y 13, 14, estar más atrasados que los religiosos de la actualidad, los cuales no tienen fe en la pronta venida de nuestro Salvador? El pueblo peculiar que Él está purificando para sí mismo a fin de trasladarlo al cielo sin que experimente la muerte, no debiera ir a la zaga de otros en la práctica de buenas obras. En sus esfuerzos por limpiarse a sí mismos de toda contaminación de la carne y el espíritu y perfeccionar la santidad en el temor de Dios, debieran encontrarse más adelantados que cualquier otra clase de gente en el mundo,
puesto que su profesión es más exaltada que la de otros. Algunos se han burlado de esta obra de reforma y han afirmado que es innecesaria, que es un recurso para apartar las mentes de la verdad presente. Han dicho que este asunto se está llevando a un extremo. Esas personas no saben de qué están hablando. Mientras hombres y mujeres que profesan santidad están enfermos desde la cabeza hasta la planta de los pies, mientras sus energías físicas, mentales y morales son debilitadas por la complacencia del apetito depravado y el exceso de trabajo, ¿cómo podrían juzgar la evidencia de la verdad y comprender los requerimientos de Dios? Si sus facultades morales e intelectuales se encuentran empañadas, no pueden apreciar el valor de la expiación o del exaltado carácter de la obra de Dios, ni deleitarse en el estudio de su palabra. ¿Cómo podría un dispéptico nervioso estar siempre en condición de dar una respuesta con humildad y fervor a quienes le pidan una razón de su esperanza? ¿Cuánto demorará ese dispéptico en confundirse y ponerse nervioso, y llevado por su imaginación enferma ser inducido a considerar el asunto en discusión en forma totalmente equivocada, y por la falta de esa humildad y calma que caracterizaban la vida de Cristo, ser inducido a deshonrar su profesión de fe mientras disputa con un antagonista irrazonable? Considerando las cosas desde un elevado punto de vista religioso, tenemos que ser reformadores cabales si queremos ser como Cristo. Vi que nuestro Padre Celestial ha derramado sobre nosotros gran bendición de luz sobre la reforma pro salud, para que podamos satisfacer los derechos que tiene sobre nosotros y glorificarle en nuestros cuerpos y espíritus, que le pertenecen, y finalmente comparecer sin defecto ante el trono de Dios. Nuestra fe requiere que elevemos el estandarte y que avancemos. Muchos ponen en duda el rumbo seguido por otros reformadores pro salud, pero como personas razonables debieran hacer algo ellos mismos. Nuestra raza se encuentra en condición deplorable y sufre de toda clase de dolencias. Muchas personas han heredado enfermedades y experimentan grandes sufrimientos debido a los malos hábitos de sus padres, y sin embargo tanto ellos como sus hijos continúan con las mismas prácticas equivocadas que sus padres les enseñaron. Ignoran lo que deben saber acerca de sí mismos. Están enfermos y no saben que sus propios hábitos perjudiciales les están provocando incalculable sufrimiento. Hasta ahora hay pocas personas que se preocupan lo necesario para comprender la relación tan definida que existe entre sus hábitos de alimentación y su salud, su carácter, su utilidad en este mundo y su destino eterno. Vi que quienes han recibido la luz del cielo y han comprendido el beneficio que se obtiene al andar en ella, tienen el deber de manifestar un interés mayor en esta gran obra de reforma. Es necesario instruir a hombres y mujeres, por lo que los ministros y los miembros debieran sentir que tienen la responsabilidad de hablar del tema e instar a otros a que se interesen en él. Se me hizo ver que debemos proveer un hogar para los afligidos y para quienes desean aprender a cuidar sus cuerpos a fin de prevenir las enfermedades. No debiéramos permanecer indiferentes y obligar a los enfermos y a los que desean practicar en sus vidas la verdad, a ir a buscar salud a las instituciones populares que curan mediante tratamientos de hidroterapia, pero no simpatizan con nuestra fe. Si recuperan la salud puede ser a expensas de su fe religiosa. Los que han sufrido mucho a causa de enfermedades tienen debilidad mental y moral. Cuando comprenden los beneficios derivados de la correcta aplicación del agua, del empleo adecuado del aire y de una dieta apropiada, son inducidos a creer que es imposible que los médicos que supieron cómo tratarlos con tanto éxito estén tan equivocados en su fe religiosa, que mientras están dedicados a la importante y buena obra de beneficiar a la humanidad sufriente, deben estar en lo cierto o muy cerca de eso. Y así nuestro pueblo corre peligro de ser entrampado mediante sus esfuerzos por recuperar la salud en esos establecimientos. Nuevamente se me mostró que los que se encuentran muy fortalecidos por sus principios religiosos y obedecen firmemente los requerimientos de Dios, no pueden recibir ese beneficio de las instituciones populares de salud actuales como podrían recibirlo otras personas que tienen una fe diferente. Los observadores del sábado son únicos en la práctica de su fe. Guardar todos los mandamientos de Dios como Él lo requiere a fin de ser poseídos y aprobados por Él, resulta sumamente difícil en una institución popular de curación mediante la hidroterapia. Deben llevar constantemente consigo el colador evangélico y cernir todo lo que oyen, a fin de elegir lo bueno y rechazar lo malo. El establecimiento de hidroterapia situado en _____ es la mejor institución de ese género en los Estados Unidos. Sus gerentes han estado realizando una obra importante y provechosa en lo que concierne al tratamiento de las enfermedades. Pero no podemos confiar en sus principios religiosos.
Mientras profesan ser cristianos, recomiendan a sus pacientes que jueguen a las cartas, que bailen y que asistan a los teatros, todo lo cual induce al mal y contraría directamente las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles. Los observadores del sábado concienzudos que visitan estas instituciones con el propósito de recuperar la salud no pueden recibir los beneficios que podrían si no tuvieran que mantenerse constantemente en guardia para no comprometer su fe, deshonrar la causa de su Redentor y poner sus propias almas en esclavitud. Se me mostró que los observadores del sábado debieran facilitar el camino para que personas que tienen la misma fe preciosa puedan recibir el beneficio de la salud sin necesidad de gastar sus recursos en instituciones donde su fe y sus principios religiosos corren peligro, y donde no pueden encontrar simpatía ni unión en asuntos religiosos. Dios y su providencia dirigieron al Dr. B para que fuera a ______ a fin de obtener una preparación que de otro modo no habría conseguido, porque tenía una obra para el que debía realizar en el campo de la reforma pro salud. Como médico, durante años había estado estudiando el organismo humano, y Dios quería que por precepto y práctica aprendiera a aplicar las bendiciones que se encuentran al alcance de los seres humanos. Desea que se prepare para beneficio de los enfermos y para instruir a los que no saben cómo preservar las energías y la salud que ya poseen, y cómo prevenir las enfermedades usando sabiamente los remedios del cielo, agua pura, aire y régimen alimentario. Se me mostró que el Dr. B es un hombre prudente y muy escrupuloso, un hombre a quien Dios ama. Ha tenido que soportar numerosas pruebas que han sido beneficiosas para él, aunque mientras las soportaba no podía comprender en qué sentido podían serle beneficiosas. El Dr. B no es un hombre que manifiesta exaltación mientras cree en la verdad y avanza por su camino. No es una persona arbitraria ni impositiva. Siente demasiado temor de revestirse de esa dignidad que su posición le permitiría mantener. Está dispuesto a aconsejar a otros y se deja persuadir fácilmente a prestar servicio, pero su gran peligro es la buena disposición a aceptar cargas que no debería llevar. Él ve y sabe lo que se debe hacer, y corre peligro de realizar demasiado. Es extremadamente sensible y está lleno de simpatía, de modo que siente profundamente la aflicción de sus pacientes, y si se le permite, llevará una carga de responsabilidades demasiado grande, corriendo el riesgo de ser aplastado bajo su peso. Hombres y mujeres de influencia debieran ayudar al hermano B con sus oraciones, su simpatía, su cooperación espontánea, sus palabras de ánimo y esperanza, sus consejos y exhortaciones, todo lo cual será apreciado por él. Su posición no es nada envidiable. Si acepta responsabilidades tan grandes no es por elección ni para ganar dinero, porque puede obtenerlo de una manera más fácil y evitar las preocupaciones, ansiedades e incertidumbre que esa posición acarrearía sobre él. Solo el deber lo guiará, y una vez convencido de cuál es la senda del deber, la seguirá y permanecerá en su puesto, independientemente de cuáles sean las consecuencias. Debiera contar con la simpatía y cooperación de quienes tienen influencia, de quienes Dios desearía que se colocaran a su lado para sustentarlo en su laboriosa obra. El Dr. B podría, desde el punto de vista de este mundo, tener mejores beneficios económicos que en la posición en que ahora se desempeña. Se me mostró que esta posición sería muy difícil. Muchas personas sin experiencia no tendrán noción de la magnitud de la empresa y desearán que las cosas se hagan de acuerdo con sus ideas personales. Algunos preguntarán por qué no pueden venir los pobres para recibir tratamiento gratuito, y se sentirán tentados a pensar que después de todo se trata de una empresa montada con fines de lucro. Diferentes personas desearán tener algo que decir, y no estarán dispuestas a dejar que las cosas sigan su curso sin tener ellas la oportunidad de decir algo para señalar los errores, porque se me mostró que algunos considerarán que es una virtud sentir celos y presentar oposición. Se enorgullecen de no aceptar todas las cosas tales como son presentadas. Lo mismo que Tomás, se vanaglorian de su incredulidad. ¿Pero encomió Jesús a Tomás por su actitud de duda? Aunque le concedió la evidencia que deseaba tener antes de creer, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron, y creyeron. Juan 8:29. Se me mostró que no faltan los recursos entre los adventistas observadores del sábado. En este momento, el peor peligro que corren yace en la acumulación de propiedades. Algunos aumentan continuamente sus preocupaciones y trabajos, están sobrecargados. Como resultado, Dios y las necesidades de su causa quedan casi totalmente olvidados, están muertos espiritualmente. Se requiere que hagan un sacrificio a Dios en forma de ofrenda.
Pero un sacrificio no acrecienta, sino que consume y disminuye. Se me mostró que aquí había una empresa digna de ser llevada a cabo por el pueblo de Dios, en la que pueden invertir recursos para la gloria del Señor y el progreso de su obra. Una parte bastante considerable de los recursos que posee nuestro pueblo solo está produciendo perjuicios a quienes se aferran a ellos. Nuestro pueblo debiera tener una institución propia, controlada por ellos mismos, para beneficio de los enfermos y los sufrientes que deseen gozar de salud y vigor a fin de glorificar a Dios en sus cuerpos y espíritus, los cuales le pertenecen. Una institución de esa naturaleza, debidamente dirigida, sería el medio adecuado para presentar nuestros puntos de vista a muchos a quienes sería imposible alcanzar por medio del procedimiento usual de predicación de la verdad. Cuando los incrédulos acudan a nuestra institución dedicada al tratamiento eficaz de las enfermedades, bajo el cuidado de médicos observadores del sábado, serán colocados directamente bajo la influencia de la verdad. Al relacionarse con nuestro pueblo y nuestra fe verdadera, desaparecerá su prejuicio y recibirán impresiones favorables. Al ser puestos así bajo la influencia de la verdad, algunos no solo obtendrán alivio de enfermedades corporales, sino que hallarán un bálsamo sanador para sus almas enfermas por el pecado. A medida que mejore la salud de gente enferma mediante la aplicación de tratamientos adecuados, y comiencen a disfrutar de la vida, aumentará su confianza en quienes han contribuido a la restauración de su salud. Sus corazones rebosarán de gratitud y la buena semilla de la verdad encontrará con más facilidad un terreno abonado, y en algunos casos será alimentada, brotará y dará fruto para gloria de Dios. Una de estas preciosas almas que sea salvada valdrá más que todos los recursos necesarios para establecer esa clase de institución. Algunos no tendrán suficiente valor moral para obedecer sus convicciones. Pueden estar convencidos de que los observadores del sábado poseen la verdad, pero la gente en general y sus familiares no creyentes se interponen para que no reciban la verdad. No logran convencerse de la necesidad de sacrificarlo todo por Cristo. Pero algunas de estas personas desecharán sus prejuicios y se convertirán en defensores de la fe de los adventistas. Algunos que son restaurados a la salud o que reciben gran beneficio, serán los medios para introducir nuestra fe en nuevos lugares, y elevar el estandarte de la verdad en lugares que hubieran sido inaccesibles de no haberse eliminado primero el prejuicio de las mentes por haber pasado un tiempo esas personas en contacto con los obreros de nuestra institución para recuperar su salud. Otros generarán dificultades cuando regresan a sus hogares. Pero eso no debe desanimar a nadie ni estorbarlos en su empeño por colaborar en esta buena obra. Satanás y sus instrumentos harán todo lo posible para estorbar, confundir y agobiar a quienes se dedican sinceramente a la obra de promover esta reforma. Existe abundancia de recursos entre nuestro pueblo, y si todos comprendieran la importancia de la obra, esta gran empresa podría llevarse a cabo sin dificultades. Todos debieran sentir interés especial en apoyarla. Especialmente quienes tienen recursos económicos debieran invertir en esta empresa. Debiera disponerse de un hogar adecuado para recibir enfermos a fin de que, mediante la aplicación de recursos adecuados y la bendición de Dios, puedan aliviarse de sus enfermedades y aprender a cuidar de sí mismos para prevenir la enfermedad. Muchos que profesan la verdad se están volviendo cerrados y avaros. Necesitan sentirse alarmados por su condición. Poseen tantas riquezas en la tierra, que sus corazones están en ellas. La mayoría de sus tesoros está en este mundo y poco en el cielo, por lo tanto, sus intereses están en las posesiones terrenales en vez de la herencia celestial. Existe ahora una buena oportunidad para que usen su dinero para beneficio de la humanidad sufriente y también para el avance de la verdad. Nunca debiera permitirse que esta empresa sufra necesidades. Estos mayordomos a quienes Dios ha confiado recursos financieros, ahora debieran apoyar la obra y utilizar sus medios para su gloria. Los que retienen sus recursos debido a su avaricia, tendrán maldición en vez de bendición. Las personas a quienes Dios ha dado recursos económicos deben proveer un fondo que deberá usarse para beneficio de los pobres dignos que están enfermos y no pueden pagar los gastos de su tratamiento en la institución de salud. Hay algunos pobres dignos y muy apreciados cuya influencia ha sido beneficiosa para la causa de Dios. Debiera formarse un fondo con el fin específico de proveer tratamiento a estas personas necesitadas de la Iglesia, según determinen sus dirigentes. A menos que las personas que disponen de recursos abundantes den con este fin, sin exigir intereses, los pobres no podrán gozar de los beneficios del tratamiento de la enfermedad que se ofrece en esta institución, donde se necesita mucho dinero para su funcionamiento.
Una institución que está comenzando, y con dificultades para sobrevivir, no debiera verse en la bochornosa situación de gastar constantemente sus medios sin poderlos recuperar.